pero déjeme entrar en comunicación con el doctor Jorge Buendía, de Buendía y Laredo. Él también sacó su encuesta, una encuesta sobre la imagen que tiene a estas alturas del sexenio, a la mitad del sexenio, el presidente de la República. Le adelanto lo que nos dirá con más detalle el doctor Buendía: la popularidad de Peña Nieto en su peor nivel, a mitad del camino, sería el gran resumen. Doctor Jorge, qué gusto escucharte, buenas noches. Buenas noches, Pepe, buenas noches al auditorio. Al contrario, Jorge, hace un momento María Amparo Casar comentaba los datos que le dio a ella Roy Campos de Consulta Mitofsky, y por lo que estamos viendo coincide con los tuyos, coincide con los de Parametría, y en su momento el lunes de la semana pasada y esta, lo que publicó Ulises Beltrán también en Excelsior. Así es, creo que tenemos básicamente en todas las mediciones consenso en relación a dos elementos. Por un lado, digamos, un declive en los últimos meses, digamos, quizá acelerado por factores coyunturales como el escape del Chapo, la depreciación del peso, digamos, el estancamiento económico, pero por el otro lado también lo que vemos es que frente a todas las mediciones que hay a lo largo del sexenio, este es ciertamente el punto más bajo, ¿no? Para la encuesta de Reforma, para la encuesta de Roy, para nuestra serie, estamos precisamente en esa circunstancia, ¿no? El peor año del presidente Peña Nieto ha sido el tercero. Y podríamos hasta ponerle fecha de septiembre a septiembre. Tú recordarás, Pepe, sí, que el 27 de septiembre, con los trágicos sucesos de Ayotzinapa, pues empezó, digamos, una de las campañas más difíciles que yo creo que cualquier gobierno haya enfrentado, ¿no? Realmente difícilmente podemos imaginarnos una campaña tan dura que haya tenido que enfrentar un gobierno, obviamente por factores intrínsecos al gobierno o por factores exógenos, pero ciertamente desde entonces a la fecha, Ayotzinapa, la Casa Blanca, la fuga del Chapo, el estancamiento económico, bueno, pues han ido sumando, y ahora lo que tenemos es, digamos, este escenario de pesimismo entre la población. De acuerdo con tu medición, fueron 1,000 entrevistas realizadas entre el 14 y el 19 de agosto, Jorge Buendía. De acuerdo con esta medición, ¿qué es lo que más le pegó a la gente de todos este catálogo de horrores y de errores? Mira, ahorita yo creo que hay como una serie, digamos, de eventos acumulados, ¿no? La imagen del presidente no la podemos entender, digamos, como si fuera algo aislado, que todos los días nos levantamos y nos hacemos a la idea de cómo está la evaluación presidencial, sino que es básicamente la suma, digamos, de todas las acciones que ha realizado a lo largo del sexenio. Ciertamente le podemos dar más énfasis, digamos, a lo que ha sucedido en días, semanas o meses recientes, pero a final de cuentas la evaluación presidencial es la suma de todas las acciones. Y hay una pregunta de la encuesta, Pepe, que si me permites comentar, sí. Le hacemos a la población: ¿qué es lo mejor que ha hecho el presidente Peña? ¿Y qué es lo peor que ha hecho el presidente Peña, digamos, en su gobierno? Y entre lo mejor, lo que nos mencionan, siempre sobresale el tema de política social, ¿no? Si agrupamos las respuestas, políticas sociales, digamos, el aspecto más importante, 17% nos menciona desde apoyos a la tercera edad, apoyos de programas sociales, apoyo a la educación, hospitales, centros de salud. Después algunos mencionan, y este es un tema que polariza, mencionan las reformas con un 10%, otros mencionan obra pública 5%, pero la economía simplemente no aparece, mencionan 1%. En términos generales, 43% de la población nos puede mencionar algo positivo, algo que considera un acierto de esta gestión. Pero cuando nos vamos al tema de lo peor que ha hecho el presidente Peña en estos 3 años, digamos, simplemente de manera espontánea, 11% nos menciona reformas, 4% que no combate la inseguridad, el tema de Ayotzinapa, un 4% lo menciona,
privatización de Pemex, así lo entienden la reforma energética, 3%, fuga del Chapo, un 3%, y cuando agrupamos, digamos, todas estas cosas que la población percibe de manera negativa, Pepe, aquí lo que encontramos, pues es que el tema de las reformas de las cuales muchos estamos de acuerdo con ellas, o con la gran mayoría de ellas, pues sigue siendo un tema que polariza y que genera resistencias entre la población. Es el tema 18%, 1 de cada 5 mexicanos nos mencionan de manera espontánea que el tema de reformas a su juicio es algo que no les gusta de esta administración. Después te encuentras que para un 7% es el tema de seguridad pública, un 4% nos menciona el tema de Ayotzinapa, que hace un año, bueno, pues era un 10% lo mencionaba, era un tema crucial. Pero entonces lo que vemos aquí, Pepe, es que el tema de reformas polariza a la población. Algunas veces, algunas personas lo ven como elemento positivo, y un mayor número, un 18%, lo ve como negativo, y aquí la gran pregunta es si no se ha asociado reformas con aumento de precios. Básicamente el tema de la reforma fiscal, que se tradujo en un aumento de impuestos, pero también en impuestos especiales, por ejemplo, a los refrescos, y además la reforma energética se discutió en un contexto de aumento a los precios de gasolina y electricidad. Entonces pareciera que una paradoja, digamos, en esta evaluación de la imagen presidencial tiene que ver con el tema de reformas, que la comunicación de sus bondades, digamos, se ha visto, digamos, acompañada de una percepción de que las reformas significan aumento de precios, es decir, un deterioro del bienestar. La gente, preguntado de manera muy burda, si me permites, la gente está más preocupada en este momento, de acuerdo con tu medición, ¿con la economía o con la inseguridad? Con la economía. Esta es una pregunta que no la reportamos en esta ocasión, pero que la daremos a conocer públicamente, te lo adelanto. El tema económico ahorita tiene prioridad sobre el tema de seguridad, y creo que en ese sentido este gobierno sí ha sido exitoso, digamos, en mandar a un segundo plano el tema de seguridad, ¿no? Fue parte de la estrategia de comunicación, de relegarlo, de no centrar las acciones de gobierno alrededor de este tema, pero ciertamente el tema económico ha estado presente de manera continua en las mediciones, y para la gente este sigue siendo el mayor problema. De hecho, por ejemplo, con otros datos, el índice de confianza del consumidor era un índice de 100 en enero de 2013, al inicio de esta administración. Hoy día es de 92, es decir, ha habido una caída, y todavía no estamos o no se está reflejando en las mediciones, en la preocupación de la gente, pues el impacto que pueda tener la depreciación o devaluación del peso en los precios. Ahí es básicamente cuando veamos que se traduce esta depreciación del peso en aumento de precios, ya sea de alimentos o de otro tipo de servicios o de bienes, pues ahí es cuando vamos a ver todavía un mayor impacto de la economía en las percepciones ciudadanas. La respuesta, la solución a estos problemas es lo que quiere la gente de manera prioritaria. Así es. Que creo que el tema de bienestar económico es una parte central, porque básicamente, Pepe, afecta de manera general diferentes aspectos, digamos, de la gestión pública. Por darte un ejemplo, el aumento de precios, pues básicamente tiene de precios de los alimentos, básicamente tiene un impacto en los niveles de pobreza alimentaria. Buena parte, digamos, de los datos que nos dio Coneval hace unas semanas, pues se pueden entender precisamente porque aumentaron los precios de los alimentos, y esto llevó a un buen número de personas a estar por abajo del nivel mínimo de bienestar alimentario. Pues Jorge, te agradecemos mucho el que hayas compartido estos datos también con la audiencia de Grupo Fórmula en este esfuerzo de identificación de los problemas de percepción del gobierno frente a la sociedad en esta mitad del camino, como tú bien le llamas. Es un placer, Pepe, a tus órdenes. Igualmente, muchos saludos. Gracias, Jorge Buendía, de Buendía y Laredo, medición de encuestas sobre el peor nivel de popularidad del presidente de la República.